Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas tardes. Ya estamos conectados dentro de la clase de Zoom para poder iniciar la sesión de hoy. Estoy viendo ya a Andy y a Mariela, Edson, Soledad, Shirley, quienes están conectados. Vamos a esperar un momentito más para que otras personas se vayan conectando. Invitamos a las personas que tal vez ya están conectadas o las que ya están integrando, puedan ir mandando tal vez en el chat para estar conectados y estar seguro también de que estamos ya a punto de comenzar, ¿no? Pueden confirmar tal vez al chat para poder saber eso. Mientras nos vamos preparando un poquito con la clase de hoy. Bienvenidos a las personas que ya están ingresando. Hay 3 participantes también. Excelente. Y Machi ya conectado. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Soledad. Bien, ya estamos empezando a que todos los compañeros se vayan conectando. Vamos a estar con un momentito, esperando un poco a que las personas se vayan conectando. Buenas tardes, licenciado. Compañeros, buenas tardes. Shirley, para ti. Bien. Bien, espero que las personas que están dentro de ya el avance del segundo unidad, espero que hayamos visto las diapositivas y también la de la unidad. Y ahora un poquito puntualizo sobre el tema de personas que me han escrito información que les he solicitado sobre la experiencia que tienen en el tema de la lengua de señas. Bien, esta sesión vamos a aclarar muchas cosas en ese sentido y vamos a también responder sus preguntas. Vamos a activar más un rato el tema de la cámara para que podamos ver algunas señas para que hagan el tema de la tarea, ¿no? Y el video que tienen que subir como la evaluación. Mónica también, buenas tardes, licenciado, buenas compañeras, buenas tardes también para ti, Mónica. Alex, buenas tardes, licenciado y compañeros, buenas tardes, Alex. Bien, yo creo que ya estamos un buen número, estamos 11 participantes. Bien, esperamos un poquito más y ya prontamente iniciamos dentro de unos 2 minutitos lo que va a ser esta clase, ¿no? Como les decía, vamos a ir resolviendo algunas cosas. Hay muchas personas que esta es tal vez su primera experiencia dentro de la lengua de señas. Y hay unas cuantas personas que ya han trabajado e incluso están pasando algunos cursos de lengua de señas. Entonces vamos a tratar de trabajar en ese sentido, que cada uno pueda, si bien conocer, o en todo caso ir perfeccionando lo que ya tiene de fondo, ¿no? A ver, Shirley nos pregunta algo. Dice, sobre la tarea quisiera preguntarle si hay que decir el nombre completo o solo nombre. El nombre completo en todo caso. Tendría que ser Shirley. Si una persona se llama Marianela de Los Ángeles y no sé qué apellidos más largos, entonces tiene que decir todo el nombre. No puede decir, mi nombre es May. No, tiene que ser todo el nombre. Es una forma de poder trabajar también la lengua de señas, ¿no? El deletreo en todo caso. Bien, ahora sí. Como todos estamos ya preparados, vamos a iniciar la... Ahora sí, yo creo que estamos viendo todos, ¿verdad? Bien, ahora sí comenzamos. ¿Se está viendo? ¿Me están viendo todos? Sí, ahora sí, Licen. Buenas tardes. Ah, ya, perfecto. Gracias. Bien, comenzamos con lo que es la unidad 2 de lengua de señas boliviana. Señateca es una especie de palabra que utilizo para referirme a todo lo que es el material de lengua de señas y cómo está la lengua de señas a nivel nacional. Bien, una definición primeramente de lo que es lengua. Lengua es un sistema lingüístico que se caracteriza por estar plenamente definido, por poseer un grado de nivelación, por ser vehículo de una cultura diferenciada y en ocasiones por haberse impuesto a otros sistemas lingüísticos. Es una definición más desde el ámbito de la lingüística. La definición de señas o señas
son gestos faltantes, señales o movimientos del cuerpo, manos y os rostro. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta bien. Cuerpo, manos y os rostro. Significa que la lengua de señas es en todo caso no solamente hecha con las manos, tiene mucho que ver el cuerpo y mucho que ver el rostro. ¿Ya? Para declararse o para explicar o darse a entender que uno quiere, ¿no? Bien, la lengua de señas. Es aquella forma de señas o de comunicación que utilizan o que usan dos o más personas por medio de movimiento del cuerpo, manos y el rostro para entenderse entre sí. La lengua de señas boliviana que está, si no me equivoco, dentro de lo que es el Decreto Supremo 0328, que es aquí nacional. Lengua de carácter visual que usa el espacio, la gestualidad corpórea y manual. Se presentan factores históricos, sociales, educativos, culturales y lingüísticos propios de la comunidad sorda boliviana. ¿Ya? Un poco de historia sobre esto. Viendo la antigüedad y la Edad Media, desde que el hombre ha existido, siempre hubo la necesidad de comunicarse, ¿no? Tal vez si tomamos en cuenta lo que dice Darwin, ¿no? Sobre el tema de la evolución. Tal vez ese hombre primitivo se acercaba a su compañero en la cueva y hacía como gestos, ¿no? O sea, algo grande, ¿no? Y como viendo, digamos, la trompa, los colmillos, refiriéndose a una especie de mamut. Decía, no, salgamos, ¿no? Y con como una especie de gesto, como picando una lanza, vamos a cazar ese mamut. Entonces, siempre hubo una necesidad de comunicarse, y ahí la gestualidad tal vez fue una de las bases. Todos nosotros tenemos la base, o sea, les aseguro que todos tenemos la base de gestualidad. Lo vamos a ver ahorita cuando iniciemos la cámara. ¿Bien? En la antigüedad, los griegos, romanos y otros utilizaban la eliminación y la supresión de estas personas. Nacían defectuosos, entonces o los lanzaban de los cerros o los mandaban a matar. Dentro de la Edad Media, estas personas, refiriéndonos a las personas sordas, se les consideraba no salos por no poder recitar los sacramentos, ¿no? que eran necesarios en ese entonces para poder hacer el avance dentro de lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Y lo que se trabajaba dentro de esa religión. Bien. Dentro de la edad moderna vamos a ver algunas personas que saltan directamente a la palestra para poder entender lo que es la lengua de señas. Ponce de León, Bonet y Yebra son tres autores que entre los tres se debaten quién ha inventado la dactilología. Dactilología es el alfabeto, lo que nosotros estamos, el A, B, C, D, E, eso es dactilología. Eso no es lengua de señas, por si acaso. Entonces, vamos a ir aclarando un poquito más adelante por qué no. Esa es una base para poder aprender algunas señas, pero no es lengua de señas en todo caso. ¿Ya? Tenemos a Perrier y Lepé que trabajan ya no la dactilología solamente, trabajan la lengua de señas y comienza el protagonismo sordo. ¿Qué significa? Perrier es una persona sorda y Lepé es una persona oyente. Lepé era un sacerdote, ¿ya? En la Edad Media, adinerado, y él pone una escuela, la primera escuela para sordos en París, y lo que él ve es que los sordos se comunican entre ellos, entonces no hay ningún problema. El problema está en comunicarnos nosotros con ellos. Entonces ve la forma de comunicarnos y también ve que otros sordos enseñan bien a otros sordos que no saben lengua de señas. Entonces Lepé promueve que el profesor sordo, en todo caso, promueve que la persona sorda que sabe lengua de señas le enseñe a otra persona sorda que no sabe lengua de señas. Entonces es lo que se está trabajando, ¿no? Lepé es una de las personas más representativas dentro de la historia de la lengua de señas y la educación de las personas sordas. Con Haywood trabajan lo que es el habla y el oralismo, ¿no? La persona sorda no utiliza señas, sino que utilice el habla como todos los demás, ¿no? Entre ellos tenemos métodos secretos que solamente ellos conocían para lograr que las personas sordas o las personas que no podían hablar lo pudieran hacer de manera oral. Dentro de la edad contemporánea aparece Sicard, que es otro sacerdote, es sucesor de Lepé en Francia. Figuras resaltantes para él, Jean Massieu y Laurent Clerc, son dos maestros sordos. Estados Unidos, Thomas Gallaudet y Laurent Clerc, ¿no? Este Clerc es el mismo que estamos viendo atrás. Thomas Gallaudet era un profesor de inglés, ¿ya?
Él era de Estados Unidos y justamente viajó a Europa para poder aprender métodos allá, para poder enseñar a las personas sordas acá en América. En Europa también se desarrolló métodos, los ejemplos de Samuel Howe y Alexander Graham Bell, que como todos sabemos, es el inventor del teléfono, ¿no? Y casualmente, Alexander Graham Bell tenía una esposa que era sorda. Él no quería inventar el teléfono, quería inventar una manera de poderse comunicar con su esposa, pero, gran sorpresa, lo que inventó no solamente fue para comunicarse con su esposa, sino fue uno de los inventos que ha revolucionado la edad, ¿no? En ese entonces. Bien, vemos a Edward Gallaudet, que es el hijo de Thomas Gallaudet. Inicios de la comunicación total. Esa es una filosofía de la comunicación que apareció acá en Bolivia, vamos a ir viendo más adelante. Entre los debacles de las personas que decían que las personas sordas deberían aprender a hablar en lengua de señas y educarse así, y otros que solamente tenían que utilizar el habla, llega este Congreso de Milán, un famoso congreso en el que se declara la superioridad del habla sobre las señas, ¿no? Se define un método oral puro, preferido porque el uso de señas era una desventaja que perjudicaba el habla y la lectura oral facial. Entonces, ahí se suprimen muchas cosas. Ese Congreso de Milán es conocido como la edad del oscurantismo para las personas sordas. ¿Por qué? Se prohíben las lenguas de señas, se prohíbe a los profesores sordos enseñar lenguas de señas a otros sordos. Se prohíbe que los sordos se casen con otros sordos para seguir engendrando más sordos. Y otro tipo de cosas más. Ahora, paralelamente a esto, a otro lado, se dan congresos de sordos. Esos congresos que antes había, los manejaban personas que oímos, ¿no? Entonces ellos se sentían representados y ellos comenzaron a hacer sus congresos. El primer Congreso Internacional para Sordos, en 1889, en París, se habla sin exclusión del habla, se reconoce la lengua manual, o sea, en otro caso la lengua de señas, ¿no? Como apropiado para el desarrollo del intelecto del sordo. El segundo y tercer congreso en Chicago, en Génova, en esos respectivos años. Ya entrando al siglo XX, el detonante, 1960. William Sestocco, que era un lingüista de Estados Unidos, publica un ensayo sobre los sistemas de comunicación visual de los sordos americanos. En 1975 publica Diccionario de la Lengua de Señas Americana, ¿no? Que revela un estudio sobre la estructura interna de la American Sign Language, ASL, sus siglas en inglés, ¿no? Después de lo que pasó en este entonces con William Sestocco, que era un oyente, por si acaso, era un profesor oyente que enseñaba en lo que es ahora la única universidad de lengua de señas a nivel mundial en Estados Unidos. Es la Universidad de Gallaudet, que es el apellido de ese señor que fue a buscar métodos a Europa, ¿no? Para poder enseñar a las personas sordas. Esta universidad en Estados Unidos se encuentra en Washington. Ustedes buscan Gallaudet, ¿no? Gallaudet University en internet y les sale esta universidad. La única en el mundo donde desde el que entra, el administrativo, el que saca copias, el equipo de pueblo americano, los que venden flores de la cafetería, los docentes, todos hablan en lengua de señas. Como una amiga mía me dijo, ese es Sordolandia, o sea, todo el mundo habla lengua de señas ahí. Entonces, esta universidad de Gallaudet enseña a personas sordas y ese señor William Sestocco era maestro allá. Mira a los sordos, oyentes, muchachos, de que ustedes hablan es una lengua. Y juá, los sordos. No, es esa es una forma de comunicación, no ninguna lengua. William Sestocco empezó a indicar que la lengua de señas era una lengua en todo caso, ¿no? Bien, seguimos un poquito avanzando. Luego hay un auge de comunicación total, que es una forma de comunicación. En 1970, en Estados Unidos, los europeos, algunos latinos, esos métodos orales. O sea, había igual esa hegemonía entre, esa lucha en todo caso, enseñar a los sordos a hablar o enseñarles en lengua. Luego hubo un auge de cursos de señas en Francia en 1979, ya viendo el contexto nacional. Entre las 10 calles de Huamán, Poma y Ayala, se relata que había
matrimonio entre sordos, ¿no? Él escribe la palabra sordo. Bien, se perdió creo que la conexión. Quizá no tienes Sí. audífono. Ya. ¿Perdón? ¿Alguien está preguntando algo? Ya. Seguimos entonces con la charla. Bien. Bolivia, los hospitales no tenían los deberes de matar a las personas, sino que, como dice acá, se daba el matrimonio entre solos. Entonces, había una forma diferente de ver esto, trabajar. Entonces, pues hay referencias claras a lo largo de la historia sobre qué pasaba con las personas sordas o si se comunicaban en lengua de señas o no. ¿Ya? A ver, vamos a probar un poquito el paso. Lengua de señas boliviana. 1927. En Potosí se produce la fundación del Patronato de Ciegos y Sordomudos en el occidente del país. Esta fundación, ¿ya? Es lo que hace como el IDAI, queda en la calle 5 de Obrajes. Hace años ese era el Real Patronato de Ciegos y Sordomudos. ¿Ya? Se fundó ahí. Y no solamente acogía a niños ciegos y niños sordos, sino también niños con discapacidad intelectual, síndrome de Down y todo eso. Entonces venían papás, a veces del área rural o de acá de la ciudad, y los dejaban ahí, como un internado. Entonces estos niños quedan ahí. Y cuando se junta un niño sordo con otro niño sordo, la necesidad de comunicarse aparece, ¿no? Somos seres sociales, entonces ahí ellos comenzaron a hablar en una lengua de señas. Entonces, antes de que en el 70 llegara el American Sign Language por la familia Paulinson, si han leído algo de historia, se han pasado los cursos, o para que se sepan, digamos, nuestra lengua de señas tiene mucha influencia del American Sign Language. Ya les comento por qué. Teníamos acá una lengua de señas antes. Entonces, esa es la que se está tratando de recuperar, la que se está tratando de, otra vez, darles énfasis, ¿no? Y se da un fenómeno lingüístico. No se sabe si es una hegemonía o pidgin, que es lo que pasó, hablando lingüísticamente, ¿ya? Para contextualizar, había personas sordas antes en Bolivia, siempre las había. Y esas personas se comunicaban ya con algunas señas que era una lengua de señas boliviana. En el 70 y antes de eso se da un auge en Estados Unidos de misioneros que viajan alrededor del mundo. Esos misioneros viajan para llevar la palabra de Dios, evangelizar a las personas. Dentro de ese grupo para evangelizar ven a las personas sordas. Entonces lo que hacen esos americanos es llevar las señas americanas a esos países para poder enseñarles a las personas sordas esa lengua de señas y para que ellos se puedan comunicar. Es lo que pasó acá en el 70 con la llegada de la familia Paulinson, ¿ya? Luego se da una consolidación de esta lengua, ¿no? Se dan cursos. Hay muchas personas que han pasado cursos de lengua de señas hace años, ¿ya? Y aprendieron ese American Sign Language. Después, en el 82, se incorpora el lenguaje de señas en la educación del sordo, la comunicación total, ¿no? Es una filosofía de la comunicación por la cual se reza que hay todas las formas posibles para poderse comunicar con las personas sordas. No solamente lengua de señas. Actuación, dramatización, imágenes, letras, dibujos, pantomima, escritura, habla, lectura labial, todo eso conforma lo que es la comunicación total. Esa es la filosofía de la comunicación total, ¿no? Hacerse entender con las personas sordas todo, de todas maneras posibles.
Del 80 al 90 hay un cambio de las señas en procesos de evolución lingüística. Y ahora, esto es importante. Los lingüistas de Latinoamérica se reúnen en Argentina, ya en Buenos Aires, en el 85, y quedan en una cosa. Había muchos textos que llegaban acá en inglés que decían sign language, y ellos acuerdan en traducir esa palabra, sign language, por lengua de señas, y no lengua de signos, ¿ya? Y también a la persona que habla, en todo caso, que hace señas, se le habla como señante. Y la acción es señal. Nosotros hablamos de lengua de señas, hablamos de señantes, que son las personas que hacen la lengua de señas, ¿no? O sea, podemos ser nosotros, pueden ser las personas solas. Y la acción, nosotros señamos, ¿no? Señamos. O sea, hablamos en lengua de señas, eso significa señal. Y no de lengua de signos. No es signante, no es signar. Lengua de signos es una referencia que hace, como dice acá, a sistemas semióticos, ¿ya? En general, y no sistemas lingüísticos. Entonces es un debacle más del ámbito de la lingüística, pero si ustedes o alguien está ahí muy interesado en ver este tema, solamente hasta ahora se sabe de un país que reconoce la lengua de signos, que es España. Si ustedes ven documentos en internet, ven ustedes personas que se expresan hablando de lengua de signos, ¿no? El signante, son personas que trabajan bajo esa modalidad lingüística, ¿no? Española. Pero nosotros a nivel Latinoamérica trabajamos con lo que es lengua de señas. Y eso vamos a ir puliendo algunas cosas para que todos manejemos un mismo lenguaje. Ya no se dice o no se traduce, no se ve lenguaje de señas ni lenguaje de signos. La palabra correcta para referirnos a estas formas de comunicación es lengua de señas. El señante, que puede ser una persona oyente, una persona sorda, y señar, que es la acción por la cual nosotros nos comunicamos. Así que, para no confundir las palabras. En el 92 aparece el primer libro de señas en Bolivia, que es uno de los que les hemos pasado en PDF. En el 95 para adelante inicia un proceso de coordinación de trabajo en investigación y difusión de la lengua de señas. Aparece el SILS, que es el Comité Interinstitucional de la Lengua de Señas. La FEBOS, que es la Federación Boliviana de Sordos, y la AILS, que es la Acción de Intérpretes de Lengua de Señas en Bolivia. En 2001 aparece otro material que es Lengua de Señas en Bolivia, el CD volúmenes 1 y 2, que es un conjunto de videos hechos en un programa Macromedia Flash Player. Vi los videos ya cargados en Drive dentro de la maestría, en la plataforma de la maestría. Pero mucho me temo que no va a dar como yo pensaba. Es que es un documento un poquito antiguo y también pesado. Entonces la dificultad de no podernos pasar de manera habitual creo que no corre de esta manera. Entonces ya les enseño cómo funciona este disco, ¿no? Por si acaso. De este disco, que es Lengua de Señas en Bolivia, los CDs 1 y 2, no hay ni un solo ejemplar en el Ministerio de Educación, que es el que lo elaboró. Lo sé porque fui a averiguar y no hay ni un solo ejemplar. Y aún es peor, una de las personas que trabajó en estos videos no tiene siquiera el material, de lo que él mismo grabó. Entonces es terrible lo que pasa cuando los materiales se encuentran bajo manos irresponsables. 2000 a 2006, de conferencias y capacitación en torno a la lengua de señas y la educación del sordo, ¿no? Hay muchos talleres, particularmente en Cochabamba. En 2007 sale el libro de señas bíblicas, que es lo que también les hemos pasado, en PDF. Este material ha sido elaborado por Sociedades Bíblicas Boliviana. No sé si ha habido un tiraje de segunda edición o de tercera, hasta donde sé, solamente hubo una primera edición y ya no se pudo hacer más de este material, ¿no? Son señas que tienen que ver con el ámbito más de señas del ámbito de la religión, ¿no? 2007 aparece el Encuentro Nacional por el Reconocimiento de la Lengua de Señas, viene en la nueva Constitución y el segundo Foro Internacional de Educación Bilingüe. Es un encuentro donde se logra articular un documento para que pueda ser base a lo que sí va a ser esto, el Decreto 328 del Reconocimiento Oficial de la Lengua de Señas Boliviana, ¿no? En 2009.
También ese mismo año, ya a finales, noviembre-diciembre, se realiza el Encuentro Nacional de Intérpretes del Este. Es uno de los más grandes encuentros de intérpretes que hubo, porque participaron muchos intérpretes de casi todos los departamentos de Bolivia, en el cual se logró articular muchos compromisos de trabajo y todo lo demás. Y en el 2010 para adelante se crea el CILS, que es un centro de investigaciones de la LSB, parte de la Dirección Nacional de Lengua de Señas Boliviana, dependiente de la Federación Boliviana de Sordos, que son instituciones, en todo caso organizaciones que trabajan a nivel asociativo, ¿no? Dentro de la federación. ¿Cuál es la situación actual de la lengua de señas? Ya no se dice lengua de señas en Bolivia, sino lengua de señas boliviana. Así nos referimos, ¿no? No es lenguaje de señas ni lenguaje de signos. Lengua de señas boliviana. Su sigla LSB. El Decreto Supremo 0328 que les hemos pasado en PDF de reconocimiento de la lengua de señas boliviana como instrumento legal. Es el documento que reconoce la vigencia de la lengua de señas. La vigencia de sus formas, digamos, de trabajar en educación y todo lo demás. Hay un creciente interés por el tema de discapacidad a raíz de presencia social e institucional. Ustedes ven intérpretes tal vez en la tele, ven cursos de lengua de señas, diplomados, maestrías. Hay un interés grande por el tema de discapacidad. Entonces, ustedes son parte de esto ya. Y protagonismo de la población sorda en actividades institucionales. Se ve personas sordas ya cursando niveles superiores de estudio, saliendo profesionales, haciendo el trabajo ahí. Y esperemos que haya también prontamente personas que enseñen en esos niveles de superior, o sea, de educación superior. Tiene que haber personas trabajando de estas técnicas. Espacios de gestión social del LSB entre sordos y oyentes es necesario crear. A mí me preguntaron alguna vez el secreto de la lengua de señas, cómo mantenerse, cómo seguir aprendiendo. No hay ningún secreto. Si ustedes interactúan con personas sordas, la práctica no se pierde. Entonces, si una lengua no se practica, si un músculo no se ejercita, se atrofia. Es lo mismo con la lengua. Si no la practicas, no la ensayas, no ves variedades, no te comunicas con las personas, difícilmente va uno a poder avanzar en esta parte. Necesidad de una planificación lingüística de la LSB a nivel nacional. Se tiene que planificar lingüísticamente un avance de la lengua de señas boliviana. Hay 4 módulos que son los 4 cursos oficiales de la lengua de señas que se pasan, ¿no? La gente los termina y me dicen, ¿qué más? O sea, ¿ahora qué? No lo sé. O sea, en todo caso, como que ahí termina la cosa, ¿no? Debería haber tal vez una continuidad, dar un enfoque de formación, no sé, porque todavía no hay acá, a nivel de Bolivia, una estructuración lingüística de cursos. No la hay, ¿no? No hay. No tenemos un diccionario lingüístico de la lengua de señas boliviana. Hay un diccionario, tenemos el material, que son palabras y señas, pero eso está muy distante a lo que puede ser un material que tenga que ver con, con el enfoque lingüístico en todo caso. Hay necesidad de que se reconozca la LSD como lengua 37. No tendríamos 36 lenguas, tendríamos 37. La lengua de señas tiene que ser reconocida como una lengua de señas, como una lengua oficial dentro de el estamento jurídico a nivel nacional. Y si hubiera un censo, tal vez pronto, ¿no? Porque ya creo que se han cumplido 10 años, y si hubiera un casillero ahí, en todo caso, si hubiera un casillero ahí, en todo caso, dentro del censo, quisiera que ustedes, si les preguntan, ¿usted se comunica en lengua de señas? Sí, tienen que decir, porque ya están aprendiendo la lengua de señas. Entonces somos señantes, hablantes de esa lengua. Entonces nosotros, más todas las personas que han aprendido lengua de señas, no solamente sordos, los papás de los sordos, los hijos de los sordos, los compañeros, los amigos, todos enriquecemos a todo ese grupo que habla lengua de señas. Y se tiene que investigar la lengua de señas desde el ámbito lingüístico. Ya vamos terminando y pasamos a lo que es la cámara y la parte de preguntas. ¿Sí? Material en lengua de señas. Este de J of Sign.
eran fotocopias que se daban a las personas sordas, como ustedes ven, indican ahí, ¿no? Varón, hombre, hembra, mujer. O sea, esas eran las señas. O sea, había un profesor que dibujaba esto y a manera de evangelizar a las personas sordas les enseñaba la lengua de señas. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo se decía camino. Ahí hay una forma de hacer con la W, ¿ya? Y way, ¿no? O sea, era por el inglés. O sea, ven que las señas llegaban de lo que es, llegaban de lo que es la lengua de señas americana, ¿no? Por eso es en inglés. Senda, sendero, vereda, era con la letra P, path, ¿no? Que es el inglés. La calle se hacía con la letra S, street, ¿no? Y tren y todo lo demás. Este es el primer libro de lengua de señas en Bolivia, que se decía lo tienen en PDF. El libro de señas bíblicas básicas ilustradas, ¿no? De sociedad bíblicas boliviana. Los 4 módulos de lengua de señas que ahora están, ¿no? Y las diferencias en lo que es comunicación en lengua de señas boliviana y la interpretación en lengua de señas boliviana. Son dos aspectos muy diferentes, ¿ya? Y cada uno de ustedes va a ir tomando tal vez una participación en una de estas dos formas. Yo agregaría una más, que es la educación en lengua de señas boliviana. Es cuando una persona va a enseñar lengua de señas, ya sea a niños sordos, ya sea a niños oyentes, ya sea en un espacio tal vez profesional. La comunicación en lengua de señas es una actividad natural, espontánea y de índole social, mientras que la interpretación es una actividad profesional que requiere preparación académica. Para comunicarte no necesitas, digamos, saber muchas cosas. Aprendes las señas y en el ambiente que te encuentres, con la persona sorda que te encuentres, eso se hace natural, espontáneo, ¿no? Es algo social. Mientras que para interpretar se necesita una preparación académica. Tienes que estudiar. En Bolivia no hay la carrera de intérprete de lengua de señas. No hay oficialmente reconocidos los intérpretes de lengua de señas. Bajo un video que publicó la Federación Boliviana Sordos recientemente, no hay intérpretes acreditados. Se están dando los esfuerzos para que se pueda reconocer esa profesión entre todas las personas que han ido trabajando en la lengua de señas hace años y están en ese camino. Pero por el momento no hay ninguno. En la comunicación solamente se requiere el conocimiento de la lengua de señas boliviana, como les decía. Mientras que la interpretación es un servicio destinado a personas usuarias de dos lenguas diferentes. ¿No? Es un servicio. Entonces, por eso hay una remuneración. Y por eso se tienen en cuenta muchas otras cosas técnicas. Entonces, muy diferente ahí. En la comunicación los usuarios no tienen la obligación de respetar principios éticos. Tú te comunicas, te ríes en lengua de señas, puedes contar chistes, puedes hasta insultar en lengua de señas, puedes hacer muchas cosas. Pero en interpretación se deben respetar principios éticos. Neutralidad, tú no apoyas a ningún bando. Fidelidad, que el mensaje llegue tal como ha salido, que se entienda de manera. Confidencialidad, todo mensaje se queda en reserva. No se puede comunicar ni contar nada de eso a ninguna otra persona. En la comunicación, conocer una lengua no convierte a la persona en intérprete de la misma, ¿no? O sea, ¿sabes lengua de señas? Ya, puedo interpretar. Faltan muchas cosas para poder llegar a poder trabajar en la parte de interpretación, ¿no? Mientras que la lengua de los destinatarios. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a el chat y vamos a ir explicando las señas con dedo.
Ahora sí se me escucha. ¿Se me ve? ¿Se me ve y se me escucha? Pero ahora sí, excelente. A ver, estoy abierto a sus preguntas, ¿ya? Sobre lo que es la lengua de señas. Bien, están ustedes viendo los enlaces, espero, de la lengua de señas y viendo ahí, o sea, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de la lengua de señas. El alfabeto, ¿no? El deletreo y todo eso. Entonces, tal vez alguna pregunta sobre eso, o sea, ¿cómo hacer tu presentación en tu caso? Yo creo sería tal vez una de las preguntas. Para presentarse una persona, saluda primeramente, entonces debería ver los videos de saludos, en todo caso, ¿no? Diría, tal vez, ¿no? Hola, ¿no? Buenos días, ¿no? O buenas tardes, o buenas noches. Cualquiera de esas. Y luego diría mi nombre, ¿no? O me llamo. Y luego vas deletreando letra por letra. En todo caso sería mi nombre, el mío es Dani, ¿no? Esa sería la forma de presentarse. Ahora, para poder decir el nombre completo, diríamos mi nombre es Dani, espacio. Esta es una forma de como quitar una palabra, ¿no? Haz el letrado ahí, lo haces a un lado y para otra palabra. Doble L, sería el L, ¿no? A, N, E, S. Llanes, hago espacio, la letra H, U, A, N, C, A, Huanca. Entonces, esa es la forma en la que todos deberíamos presentarnos. Si tengo dos nombres, digo los dos nombres, ¿no? Si tengo solamente un apellido, un solo apellido. Por si acaso, me han pasado las listas de todos. Así que si alguien se llama Juanito de los Palotes Andrade y solamente me deletrea Juanito, voy a saber que de los Palotes Andrade no lo ha deletreado. Entonces, ya está el puntaje. Así que, por favor, deletreen todo su nombre. Tal vez sea un poco costoso para algunos, pero lo tienen que hacer. Las personas que ya han pasado cursos de señas o que ya han avanzado bastante, entienden cuando yo les pido que hagan, digamos, decir, ¿no? Mi nombre, tantos, tantos, espacio, tantos, tantos, espacio, tantos, tantos. Y dicen mi seña. Y ustedes dicen la seña que tienen. La seña es como decir el nombre de una persona en lengua de señas. Las personas sordas dan esto a las personas, ¿no? Que han pasado cursos y todo esto. En todo caso, leer la pregunta, sería mi nombre, digo mi nombre, otra vez, ¿no? D-A-N-I, espacio, y L-A-N-E-S, espacio, H-U-A-N-C-A, Huanca. Digo después mi seña, ¿ya? Y hago esto, que esa es mi seña. Ahora, ¿por qué yo tengo esta seña, no? Yo cada vez que hablaba con las personas ahora siempre hacía esto. Me remangaba las mangas y me decían, no, tú haces siempre eso, entonces va a ser tu seña, ¿no? Cuando alguien haga esto, se entiende que es Dani, ¿no? O sea, que es mi persona en todo caso. A ver, Chile nos dicen para la evaluación dos, primero el saludo y las dos oraciones, o también hay que decir el nombre. No, no, no. El nombre es la tarea, en todo caso, ¿no? El nombre es la tarea. Para lo que es la evaluación, si gustan, lo pueden saludar, pero yo quisiera solamente directamente las dos oraciones, ¿no? Me digan, por ejemplo, ¿no? Yo como, digamos, carne de pollo. O sea, son dos oraciones cortas, o las que ustedes quieran hacer, que se puedan entender, ¿no? O digamos, me gusta, ¿no? Viajar, digamos, en tren, ¿no? Y listo. Entonces, dos oraciones, ¿no? Ahora, las que yo he hecho, obviamente no las tienen que hacer ustedes. Pueden ver los videos y hacer esa relación de armado y poder ver, digamos, la manera de hacer las dos oraciones en lengua de señas. Bien, estoy abierto a las preguntas que tengan de todos. A ver, mientras me hago un poquito más para atrás tal vez para que se pueda ver mejor. ¿Ya? Bien, a ver. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes.
Licenciado, bueno, ¿cómo está? Un saludo también para los compañeros. Quería consultar un poco sobre el material complementario que ha subido a la plataforma. Justamente ¿Ya? creo que base precisamente para hacer la tarea y el examen. Y bueno, ahorita he Ujú. descargado uno, pero bueno, no sé en qué formato está, que no lo abre mi celular. Eso quería preguntarle cuál es el formato o qué programa hay que descargar para abrir el documento, si es que hay la posibilidad de que Ya, usted pueda reenviarnos el material en PDF, licenciado. Esa es la consulta. ya. En todo caso, digamos, los materiales que hemos mandado, hay unos que son videos, ¿ya? Pero tal vez por lo antiguos que son y el formato, tal vez no están reconociendo ahí. Hay otro grupo de material que hemos mandado, como los módulos, ¿no? Libros de señas y todo eso, que son en PDF. ¿Qué significa esto? Que son como textos, ¿no? Entonces, no les va a ayudar de mucho ver textos. Lo que yo les sugiero es que vean los links de los videos que les he mandado de YouTube, ¿no? Son dos páginas que les he mandado. Uno que es de justamente de la Federación Boliviana de Sordos, de sus cursos de lengua de señas, de los 4 módulos. Ustedes ingresan desde los videos más antiguos, ¿no? La lista de videos de esa página de YouTube. Dice desde el abecedario, ¿no? La ABC, todo eso. Los números también. 1, 2, 3, 4. Van a ir viendo esos videos. De esa manera van a poder entender. Es mejor ver videos. Porque ustedes leen el texto, obviamente es información valiosa, ¿no? La teórica y todo eso, pero necesitamos la práctica. Entonces yo les sugiero que puedan ver los links que hemos mandado al grupo de WhatsApp. Vean los links. Y les sugerí que no tanto el de la federación, porque solamente es la seña y pasa otra, ¿no? La seña. Hay otro video elaborado dentro de la página de este primer curso de lengua de señas boliviana, hecha por la Universidad Católica, que está subida en YouTube. Entonces ahí como 3 veces se hace, ¿no? La letra A, sí. A, antes, para que ustedes puedan practicar y viendo, ¿no? Cómo se hace la seña, cómo se deletrea, cómo se hace el nombre, o sea, todo lo demás. Entonces, les sugeriría revisar el grupo de WhatsApp y ahí encontrar los links, ¿no? El link de la Universidad Católica, ir ahí a los videos y comenzar igual, desde el primer video, ir viendo, digamos, hasta donde puedan. Y de esa manera es más didáctica, ¿no? Vean los videos, o sea, las ejecuciones en señas. El material de la plataforma, como les dije, es un material antiguo y tal vez por eso no está corriendo. Y lo demás son PDFs, entonces eso no les va a ayudar mucho. Entonces, vean los links de video que están de YouTube, ¿no? Eso. A ver. A ver. Dice, me gustaría conocer qué materiales son ideales para aprender inicialmente con niños. LSD. Ahora, esto de ideales para aprender inicialmente con niños, niños sordos o niños oyentes en todo caso. Tal vez dependería mucho de eso. Si son niños sordos, el aprendizaje es muy diferente y el material que hay solamente es complementario. Hay que crear otro material para trabajar con sordos, que no tiene nada que ver con textos. Y eso vamos a trabajar en la tercera unidad, que tiene que ver con educación. Pero si es para niños oyentes, pueden comenzar con el alfabeto. El alfabeto A, B, C es una manera de jugar para los niños, ¿no? Hay experiencias que ya se trabajaron en ese sentido. Nos dicen, a ver, tu nombre, ¿no? Entonces, mi nombre, entonces letra por letra va aprendiendo. Entonces es como jugar. Es como un método también que hay para trabajar problemas de aprendizaje, que es lectura de rabanos con los dedos. Entonces se dice, ¿no? Es sa, luego o. Entonces, es otra forma, ese es un método alemán, que va, digamos, a la forma de la letra, a la forma de la boca, A, el movimiento del labio, y la O, que es la forma, ¿no? Es así lo que se puede aprender para niños oyentes en todo caso. ¿Ya? A ver, la licenciada Claudia nos explica, dice, está en formato WinRAR, ¿no? Nosotros en Google Drive el material es pesado, por eso se comprimió. En Google Drive de todos modos se bajará todo a Google Drive para que lo puedan bajar. Gracias, licenciada Claudia, por eso. Listo. A ver, ¿qué otra pregunta más tenemos? Si pueden hablar, les estoy escuchando a todos, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta tal vez, compañeros? Sobre el material, ¿alguna cosa tal vez que no esté clara todavía? La evaluación, por si acaso, son en 2 partes. Una es la parte, como les dije, ¿no? Del video, todo eso. Y la primera sería responder el cuestionario teórico, en todo caso, ¿no? 5 puntos en el cuestionario, 5 puntos en hacer las señas, ¿no? Las 2 oraciones, en todo caso.
la tarea es subir el nombre solamente. Si una persona ya sabe las señas y le han dado una seña a esa persona, entonces tiene que decir, ¿no? Mi nombre es, digamos, María, ¿no? Y mi seña es, digamos, María. Así me he puesto porque la letra M por mi nombre y porque tengo un cabello largo, por así, ¿no? Entonces, así. Entonces, las personas que ya han pasado los cursos de señas probablemente tienen ya su seña. Entonces, si lo tienen, sería bueno que lo digan, ¿no? Si no, solamente va el nombre. ¿Está bien? Bien, ¿alguna otra situación tal vez? ¿Serán? Tal vez alguien quiera preguntar de manera oral o de todas maneras pueda escribir al chat. A ver, Soledad. La forma de entrega a ambos trabajos, no solamente podríamos subir el video a plataformas. Ya. O sea, en todo caso, digamos, el video, estoy entendiendo que es la tarea y la evaluación. Entonces, solamente en un solo video subir. Yo creo que habría tal vez una facilidad en eso. O sea, ¿no? Se podría subir, pues tarda más al cargar el video. Ya. Solamente quiero cargar una plataforma. Sí es un poquito, esa la parte técnica no la conozco muy bien. Hasta donde sé es subir el video a YouTube y de ahí pegar el link, ¿no? Para poderlo ver después, ¿no? En todo caso. Es creo lo más, pero es lo más práctico, ¿no? Esto de lo difícil tal vez de la lengua de señas es como es una cosa visual, se necesita ¿qué? Imagen, ¿no? Se necesita grabación. Y esos documentos son, o sea, cuestan más y son más pesados. Entonces es la dificultad tal vez, digamos, al momento de trabajar eso, ¿no? Bien. A ver, ¿qué otra pregunta más tenemos, compañeros? Ya para ir cerrando tal vez la charla de hoy. Ha sido un poco rápida y estas partes teóricas y todo eso, o sea, son una forma de historia, ¿ya? Para que todos conozcamos. Las personas que digan, ¿por qué es necesario conocer la historia, no? Es para saber de dónde vienen las raíces. La lengua de señas que nosotros tenemos es americana, ¿ya? Porque vinieron misioneros acá y empezaron a enseñar eso, ¿no? Dijeron, ¿no? Es water, ¿no? Porque como decían, agua, ¿no? Water. Sean camino, way, ¿no? Pero en todo caso, sí. Entonces, decían yellow, ¿no? O sea, el color amarillo. Rosado, pink, ¿no? Por la letra P. Luego, hubo un momento en el que las personas sordas se dieron cuenta y dijeron, nos están enseñando el inglés, ¿no? Nosotros tenemos, esta es Bolivia, aquí hablamos español, es otra forma de comunicación. Bueno, entonces cambiaron las cosas, ¿no? Ya no era agua, sino cambió la letra A, agua, ¿no? Ya no era camino, con el W, sino ya es solamente la forma de la mano y como camino, ¿no? Ya no era hielo, con la letra Y, sino ya era con la letra A, amarillo, ¿no? Ya no era rosado con esta letra P, sino que era con la R, rosado. Entonces así algunas señas fueron cambiando. Pero estas señas americanas, la lengua de señas americana tampoco es, digamos, o sea, en su 100% solo americano. Viene del francés. Ahora, ustedes dirán, ¿es en serio, licenciado? Un claro ejemplo es esta seña, por ejemplo. Buscar, ¿no? Esa es la forma de la letra C. Entonces, cuando a mí me enseñaron buscar, o sea, buscar, pero ¿por qué la letra C? En todo caso, debería ser la letra B, ¿no? Por buscar, ¿no? Y les digo, ¿y por qué la letra C, no? A la gente sorda. Me dicen buscar, buscar. Ahí está la letra C, pues. La letra C está en medio. Debería ser la letra B al inicio. Tal vez sea del inglés. Entonces vamos al inglés. Entonces, en inglés dice search, que es con la letra S, o looking for, ¿no? Que es la letra L. Hay otra más, pero que no es la letra C. Entonces, válgame, puede ser francés. Vamos al diccionario, buscar, y encontramos que es chercher. O sea, C-H-E-R-C-H-R, ¿no? Chercher. Entonces, esta seña, que es francesa, que denota la acción de buscar, pasó a Estados Unidos. Y no necesitó, digamos, ningún cambio, ¿no? No la cambiaron. Esa seña vino aquí a Bolivia y la seguimos haciendo con la letra C. Hasta ahora. Esa es la manera, digamos, de que podemos corroborar la historia, ¿no? Que de la lengua de señas de Francia pasó de Estados Unidos y de Estados Unidos vino aquí a Bolivia. Ahora, ¿todas las señas son americanas? No. Hay algunas señas que son más acá, de Bolivia, ¿no?
hablando con personas sordas que eran, ya son ya de mayor edad, me decían, ¿no? La seña es acá, me decían, o sea, era diferente, ¿no? Me decían, por ejemplo, ¿cómo se dice cerveza, no? Me decía cerveza, ¿no? Una seña de cerveza, ¿no? Por la forma del tarro, ¿no? Y la forma de agarrar, cerveza. No, me decía, acá cerveza se decía así, me. Ah, interesante, ¿no? No era, digamos, la forma del tarro, sino cómo se servía acá, ¿no? Entonces, cerveza. ¿Cómo decíamos pan? ¿Cómo decimos pan? Bueno, pan, la señal es esta, ¿no? Pan. Me dicen, no, acá la señal que utilizábamos era así, pan. Porque agarraban y partía directamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, tú vas averiguando, vas viendo que las personas sordas adultas recuerdan esa lengua de señas. Las personas de ahora, las jóvenes, manejan mucho lo que es en inglés, otras lenguas. ¿Por qué? Por el tema de las redes sociales. WhatsApp, el Facebook, ¿no? Entonces, la señal de Zoom es esta, ¿no? Por la forma de la camarita, Zoom, WhatsApp, que es esta, una forma, digamos, de llamada, ¿no? Y ahí por la forma de el teléfono que está, ¿no? En el logo verde de WhatsApp, ¿no? Facebook, ¿no? Facebook, que es esa variedad. Entonces, hay diferentes señas que van apareciendo. Y el contacto con las personas sordas hace que uno se vaya actualizando en esto de la lengua de señas, ¿no? Bien, eso en todo caso, ¿no? Explicar lo de la tarea, ya saben, es el video, el nombre, ¿no? Presentan el nombre. Y la segunda parte de la evaluación son subir 2 oraciones, ¿no? Y como les dije, busquen los links, ¿ya? Que vimos en el grupo, para que de ahí puedan ustedes irse a YouTube y ver los videos, practicar. Tienen que ser videos. El material que hemos subido a la plataforma, o sea, obviamente es un material antiguo, es un material muy valioso, porque ya no hay, pero como lo explicó la licenciada, tal vez por el tema, digamos, de que como es sample y todo eso, tal vez no está corriendo de la manera que se podía, digamos, tal vez quemándolo en un DVD y entregándoles, pero por el tema que actualmente estamos viviendo, por el tema de la pandemia y todo eso, entonces se hace de manera virtual y solamente podemos subir a la plataforma. Entonces, de esa manera, ¿no? Compañeras. A ver, ¿qué dices? Ingrid, no. Chile, ¿crees por materia licenciada? Me parece más enriquecedor aprender y combinar la parte teórica y práctica en el SD. Perfecto, encantado. Luego, a ver, Ingrid dice, ahí, ya, no tenía que gracias por su impresión. Ahora, el tema, digamos, de la lengua de señas, como les decía, no solamente es las manos, ¿no? Dentro de la parte corporal, la parte gestual. Cuando hacemos A, a mí siempre me enseñó que la letra A así, de frente, ¿no? Las uñitas ahí sacando, A. La letra B de esa forma, la letra C, la D, la E de esa forma ahí, F ahí, porque se vea lo difícil, G ahí, luego la H 3 dedos y la J se dibuja, la K ahí, L a 90 grados, M ahí, N, la ñ, O, P, que se forma de esta manera, P, la Q que se muestra de esta manera, porque es la oficial, R, luego la S, puño, la letra T, que se ve esta parte, la U, V, W, X, la Y y luego la Z. Obviamente es lo que nos hablaba, ¿ya? Ahora, dentro de la práctica y el contexto de comunicación. Yo había gente que me decía, no, mi nombre, ¿no? O a ver otra vez, ¿no? La A, ¿sí? A mí me enseñaron que la A es de esta forma, en esta orientación. Ahí. Luego la letra L ahí, la B la recién subían aquí, la E, ni siquiera se daban todo el puño, ¿eh? La R, la T y la O, ¿no? No había esa forma de presentación, o sea, con la palma de la mano en ese sentido como oficialmente, ¿no? A mí me habían enseñado. Una cosa es pasar los cursos, otra cosa es ver la lengua de señas en el contexto, cómo la gente se va comunicando, ¿no? Y a veces en eso, dentro de los cursos hay una falencia. Nos enseñan las señas, pero no nos enseñan las variaciones o qué hacer cuando vemos algunas diferencias en todo caso, ¿no? Eso es normal con cualquier otra lengua. Y una de las dificultades que se atraviesan es cuando nos referimos a la orientación, ¿no? Espacial y todo eso. Esa es una de las dificultades.
a veces es, ¿por qué? Porque nos enseñan tal vez una persona diestra, ¿no? Y nosotros somos zurdos. Entonces, ¿qué hacer en ese caso, no? Ese tipo de dificultades que nos generan esos enredos de movimiento. Lunes, ¿no? Y cuando yo decía, ¿y cuándo nos vemos, no? Es en el lunes. O sea, a mí me enseñaron a sacar el ciclo para afuera, pero esta persona me lo hacía para adentro. Entonces, ese tipo de cosas que pasan en la comunicación, ¿no? Se tiene que tocar, digamos, se tiene que tener en cuenta como información. No para decir, no, está haciendo mal las señas o le está haciendo mal o no sabe, no. Son variaciones que tiene cada persona. Incluso eso depende mucho de nuestro esquema corporal, de cómo hemos crecido, de cómo nos hemos ido adecuando, ¿no? De cómo desarrollamos lateralidades en todo caso, ¿no? A ver, ¿qué me dice acá? Posible que practiquemos el abecedario. El abecedario es lo más básico, entonces practiquemos. Una rondita del alfabeto. Mira. Soltamos nuestras manos, ¿ya? Para deletrear siempre nos sacamos, ¿ya? Los anillos fuera de relojes. ¿Por qué es necesario? Si es necesario. Porque son cosas que distraen. No podemos estar hablando, marcando chico al mismo tiempo. Esto es lo mismo con los anillos. Uñas, ¿no? Relojes, en todo caso. Eso es para practicar hablas. Cuando se habla, ¿no? La persona solo saluda, hola, entonces, un ratito, ¿no? Y te estás sacando tus 20 anillos y todo eso. No es necesario. Cuando hablas, no hay ningún problema. Pero cuando uno va a practicar, va a enseñar o va a interpretar, es mejor tener las manos libres. ¿Con cuál mano hago? Izquierda, derecha. O izquierda, derecha. La que sea más cómoda. Hay gente escribiendo con la derecha y hace mejor las señas con la izquierda. Quieren hacer con las dos manos ahora, pueden hacerlo para practicar, pero al momento de hacer el deletreo, hagan solamente con una sola mano, no con las dos. Hacen con las dos y no sé, el visco tratando de ver si están deletreando bien con las dos manos. Comenzamos la letra A en esta forma. Letra A. Luego la letra B. Este es el pulgar, va pegado acá, ¿no? Voy a girar así la mano para que se pueda ver. ¿Ya? B. La letra C, de esta forma. Eso. Palmeras. La letra D, todos los dedos juntos ahí con el pulgar y el índice hacia arriba. Él es el índice por si acaso, ¿no? No otro dedo. Letra E, ¿no? ¿Ven? Todos los dedos recogidos así y este pulgar aquí abajo. Letra F, ¿no? Es como decir, ok, ¿no? Es parecido a eso. F. Letra G, ¿no? Es como el índice y el pulgar solamente igual. Letra H, índice y dedo medio. Letra I, solamente es el meñique en todo el caso, ¿sabes? ¿No? Letra J, es como hacer el bastoncito, ¿no? Es como dibujar el bastoncito con la letra I, J. Letra K, es como si fuera el pulgar apoyándose en el dedo medio, ¿ya? Y el dedo índice es el que sale arriba. Nos vemos así, K. Letra L, ángulo de 90 grados. ¿Ya? Ahora, suelten las manos. Tal vez para las personas que no hacen seguido esto, ya debe estar tal vez doliendo un poco esta parte o esta otra de acá, ¿no? Es normal, ¿no? No es la edad ni nada. Es que nosotros estamos acostumbrados a este tipo de ejercicios. Entonces, suelten un poco la mano y seguimos. Letra M. Agarramos este dedo rebelde del meñique y todos los demás encima de este. El pulgar. M. Letra N. Agarramos el pulgar al dedo anular y al dedo meñique y luego esos dos dedos, ¿no? Índice y dedo meñique aquí encima. Bien. La ñ es la N bailando. Ahí, ¿no? Como si estuviera bailando. La ñ. O, como si fuera un círculo. Letra P. ¿Se acuerdan de la K? Es volcada hacia abajo. Dedo medio en esta forma y el dedo índice de manera horizontal en todo caso, ¿no? Y el pulgar ahí está apoyando. P. Q es como la letra G, pero volcada hacia abajo. ¿Ya? La letra Q. Eso. Luego la letra R, ¿no? Que son como conejitos. El dedo medio es el que rodea al dedo índice, no al revés. ¿Ya? R. Luego la letra S, puño, ¿no? Como, ahí está, la S. La letra T. El índice va encima del pulgar. Entonces lo mostramos de esa manera. Esta parte aquí tiene que verse. T. Letra U. Índice y dedo medio. De esa manera. Se muestra, ¿no? Para el frente. Letra B o V. Eso. En energistas todos a la fuerza.
La letra B doble. Rectitos en los dedos. Letra Y. ¿No? Como si no, llámame. Y la letra Z, como el sobre, con el índice, ¿no? Suelten su mano, negra. Ese sería el alfabeto. Y les invito a que ustedes puedan revisar también los videos en el link, que ahí van a seguir practicando el alfabeto y todo lo demás. ¿Sí? A ver, Liz, mis dedos son duros. ¿Qué tipo de ejercicios puedo hacer para antes de realizar las señas? Alguna vez algún compañero me dijo, hay que ponerlos a remojar en agua de chuña, pero no sirvió. Así que lo único que te puedo recomendar es lo siguiente. Evita hacer esfuerzos con tu mano antes de tal vez hablar en señas. Uno, ¿no? Porque juegan boli, básquetbol, hacen ejercicios manuales tal vez, entonces eviten hacerlo mucho. Uno, dos, hay unos ejercicios de hombro. Estos, así, círculos, ¿no? Círculo 1, atrás, 2, luego adelante solito esto, adelante, atrás los dos y adelante los dos. De esa manera van a relajar un poco. Porque aunque no me crean un daño en esa parte, es un daño en toda la musculatura de acá, porque son tendones largos, son muy largos que van hasta lo que es el hombro, ¿no? Entonces, esto es una estructura muy compleja. Entonces, por eso, eviten eso. Hagan esos masajes, ¿no? Círculos de hombro, por ejemplo. Y hagan ese tipo de ejercicios, ¿no? Para realizar. Hagan lentas. 1, 2 y 3. O sea, tocando cada falange de los dedos. Ahí, ¿no? Eso, ¿no? Tan, tan. Y ahí. Con el dedo pulgar. Tocamos cada falange. Ahí. Como si de cada espacio, ¿no? En todo caso. En los dedos. Se hace eso como unas 5 repeticiones y de esa manera se va a relajar un poquito más. ¿Ya? A ver. No, qué bueno que te hayas reído. A ver, recomendaciones respecto a cómo realizar nuestros gestos al realizar lengua de señas. A ver. Cuando uno se va a presentar, sea natural, ¿no? Si uno es serio, vamos a ver esto también acá en sus seriedades, ¿no? Y si uno es alegre, entonces muéstrase naturalmente, ¿no? Hola, ¿no? Mi nombre es, el caso, ¿no? Espacio, ¿no? Mi, espacio, HU, ya. ¿No? Gracias. Hay una expresión sale ahí, ¿no? Tampoco se exagere la expresión, como si, ¿no? No, eso es ya exageradísimo, ¿no? O sea, el rostro es como el tono de voz de las personas. Entonces, esa expresión va a acompañar de manera gentilicia, porque cuando letreas no es necesario que, ¿no? No, son solamente letras, ¿no? Pero cuando tú quieres decir, por ejemplo, dolor, ¿no? Entonces, a menos que seas Terminator, o sea, no creo que haya ningún problema. Dolor, duele, ¿no? ¿No? O el sabor del limón ahí. Limón, ¿no? En todo caso, sorpresa, ¿no? Entonces, ahí, en esas señas, digamos, o sea, acompaña bastante bien la expresión. Por lo demás, la expresión solamente acompaña lo que tú expresas en ese momento, ¿no? De manera afable, gentil y todo eso. ¿Estamos? Bien, a ver, ¿qué otra pregunta más? ¿En qué los podemos ayudar, compañeros? Licenciado. Hemos visto de los dedos. A ver, dime. Licenciado, una última pregunta referente a la historia. Se me generaron una duda. En la presentación había un punto donde se indicaba que en 1927 en Potosí se fundaba el Real Patronato de Ciegos y Sordomudos. Y bueno, en base a ello, bueno, yo tenía entendido de que en 1945 o 1946, no recuerdo bien, en la presidencia, ¿no?, del coronel Gualberto Villarroel, se promulgaba una ley precisamente bajo este mismo denominativo, ¿no?, Patronato de Ciegos y Sordomudos. Ahí nace la duda, ¿no?, de que si este momento de 1946 y el de 1927 son diferentes momentos, licenciado. Esa es la duda. Hasta donde tengo entendido, el del 27, por ejemplo, es cuando se da la orden para fundar y se intenta hacer en Potosí. Pero después, viendo, digamos, que no había bastante población, por el tema de que Potosí era una localidad todavía en ese entonces, ¿no?, con poca gente y era muy lejano, entonces se traslada ese Real Patronato acá a La Paz. Entonces, justamente por ese decreto, ¿no?, que se oficializa ya, digamos, y como decir, se toca tierra
y se empieza, digamos, a dar el terreno, ¿no? Creo que es una donación de un señor que luego se convierte, creo, en el director, ¿no? Es un tal Santander, creo, si no me equivoco, que dona el terreno, es donde se construye lo que ahora es el Iraí, y a partir de ahí, o sea, ya se genera población, entonces llegan los niños, ¿no? Y estos llegan niños sordos, llegan niños ciegos, llegan niños con esa discapacidad intelectual y todo eso, y conviven ahí juntos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, eso es lo que pasa, ¿no? Y desde ese entonces se tiene la referencia por personas sordas, o sea, eso no hay ningún documento escrito ni nada de eso. Por personas sordas a las que los pude entrevistar, ¿no? Ya de bastante edad, que me dicen que ahí sí, ellos se comunicaban con unas señas, ¿no? Bromear, no sé, digamos. Ellos tocaban así su nombre y tocaban el nombre de la persona, ¿no? No decían esta seña, ¿no? De bromista, ¿no? Como decían, ¿no? De cerveza, de pan. Esta seña que era la paz antes, ahora la están volviendo a utilizar acá. Esta seña de la paz por el imán. Antes la seña de la paz era LP. L y la P, la forma del departamento. Queremos letras, ¿no? Queremos la forma manuales, que es otra cuestionante también, porque hay señas con letras y dicen eso es imposición del oyente, ¿no? Eso es el mundo del oyente. Entonces los sordos utilizamos no letras, ¿no? Por eso el alfabeto es un sistema para enseñar a leer y escribir, ¿no? Y este alfabeto, que ahora hemos practicado solamente, lo pueden utilizar para tres cosas mayormente, ¿no? Para deletrear nombres y apellidos, para deletrear siglas o abreviaturas, ¿no? YPFB o, digamos, CIA, ¿no? Abreviaturas. Y palabras que no tienen seña. Para eso se dice. Y solamente utilizan el deletreo cuando están seguros de que la persona sorda que tienen al frente sabe leer y escribir. Si no, no sirve de nada. Porque esta A que hacemos es como la A escrita, ¿ya? En vez de escribirla, la estamos representando manualmente, ¿no? Esa letra B igual, ¿no? La B escrita así, es esta B. Entonces, en vez de escribir a la persona, le deletreo, ¿no? Pero si la persona a la que le estoy deletreando no sabe leer ni sabe escribir, entonces es como estar pateando al aire. No puedo utilizar este método con esas personas que no tienen esa base de lectura y escritura. Entonces, esa sería la respuesta. No sé si le has respondido. Claro que sí, licenciado, gracias, porque me quedaba la duda, tal vez, no, suponía, tal vez es el mismo año y hay una confusión, pero ahora que usted me indica son diferentes momentos, así que bueno, todo claro, licenciado, gracias. Perfecto, listo, para poderles ayudar entonces. Bien, yo creo que ya vamos cesando, ¿no? El tema. Espero que haya respondido a todas sus preguntas en estos pocos minutos también que tenemos de practicar. Y eso sí, no se olviden el día jueves, si tal vez se quedó alguna duda más o si les puedo ayudar por videollamada a WhatsApp, ¿no? Ya su presentación, o sea, si me dicen está bien o mal de antemano, quieren practicar conmigo, entonces lo practicamos el día jueves, ¿ya? Por, ¿cómo decía? Videollamada, pueden hacerme por WhatsApp. Ahí ya trabajamos, de que ustedes hayan avanzado para hacer su presentación y las oraciones, si les parece. Entonces yo les doy la manito ahí, para practicar todo eso y luego ya pulen el video y lo suben directamente en los días que quieran, ¿no? Bien, para la combinación del módulo tenemos que aprender a manejar el USB. Yo creo que sí, debería ser. Pero Dice, en un mes no creo que se pueda avanzar mucho. Y más, digamos, con lo que estamos trabajando, ¿no? A ver, había una pregunta. ¿Alguien me estaba hablando? licenciado, buenas noches. Dime, te escucho. Una consultita, dicen, la lengua de señas, ¿cómo solamente es comercial, en un sentido comercial, o es que, por ejemplo, yo soy docente de tecnología, entonces a veces quiero dar clases por decir, de electricidad y quisiera nombrar algunos nombres? ¿Cómo puedo hacerlo en este caso? Ya. A ver, en ese sentido, por ejemplo, tenemos dos versiones. La primera versión, se pregunta a los encargados, que son las personas sordas, digamos, por decir electrodo, ¿no? Unas señas, digamos, soldar, ya te pueden decir, ¿no? Soldar, ¿no?
digamos, soldadura, no sé, digamos, soldadura, deben tener ahí sus términos ahí, o debe tener también esos, los aparatitos y todo eso debe tener sus nombres. La mayoría de esas señas no las hay, ¿ya? No las hay por el tema de que no es que, digamos, no haya las señas, sino que no se ha incursionado todavía dentro de ese ámbito. Ahora mira, si tú, digamos, quieres dar cursos de eso, ¿no? Y no hay la seña, esa sería una experiencia muy buena para poder tal vez presentar una propuesta de señas de cada elemento que tiene que ver con tu área de trabajo, ¿no? Podrías tú gestionar y hacer un curso, ¿ya? Trabajando con personas sordas, preguntándoles, ¿por qué? Porque ellas ven, digamos, ven visualmente el aparato, lo que tú quieres nombrar, ellos pueden dar propuestas, digamos, de señas para tal o cual, digamos, elemento que tú quieras enseñar y mostrar, enseñarles a ellos y juntos elaborar un material audiovisual, ¿no? Como, digamos, iniciativa de un curso. Porque hasta donde yo sé, hay muchas señas que todavía no hay, por el tema de que no hay incursión en esa área, ¿no? Digamos, un sordo incursión en la universidad, entonces ya se van puliendo algunas señas técnicas, ¿no? Ingresa al área, digamos, de medicina. No solamente es operación, ¿no? Digamos, hígado, ¿no? Enfermedad de hígado, de hepatitis, ¿no? Enfermedad de hígado, de hepatitis, y se inflama. No, no podemos estar haciendo eso. Hay que darle un sentido, digamos, hepatitis, hígado que se inflama, algo así. Entonces se va construyendo esto. Y eso es lo complicado de la lengua de señas, que todavía no incursiona en esas áreas, ¿no? Debería haber bastante vocabulario en esto. Nosotros ya con lo que hemos transcurrido de historia de la humanidad, tenemos tanto vocabulario y tanto bagaje para referirnos a tantas cosas. Mientras que de la lengua de señas, tomen en cuenta que solamente es desde tal vez el 60 que se está empezando a dar un auge. Entonces hay mucho por investigar, hay mucho por proponer. Yo te animaría a que lo pudieras tomar como un reto, ¿no? Yo te animaría, y si te puede ayudar en algo sería fabuloso. Sería que presentes una propuesta tú, y mira, se podrías tú incursionar, incluso dar un material a nivel nacional para que las personas puedan aprender esto. Bien, a ver, yo soy maestra del nivel inicial y ello recién estoy aprendiendo de la ciudad. Hay que iniciar por eso, ¿no? Y en canciones infantiles y todo eso, les cuento, hay bastante y es muy lindo trabajar con lengua de señas. Incluso la lengua de señas ayuda, les cuento, en el tema de conjugación de verbos, ¿no? Orientación, digamos, ¿no? ¿Por qué, digamos? Aquí, allá. Y a veces los niños no entienden, ¿no? O sea, ¿qué es aquí, qué es allá? Entonces, con las señas se identifican rápido, ¿no? Ayúdame, ¿no? Te ayudo. Entonces, va de la primera persona a la segunda. Entonces, para trabajar lo que son los verbos, ayuda bastante la lengua de señas. Hay N cosas que se pueden hablar de esto. No solamente la información que hay en los módulos, ¿no? Como les dije, son cursos que introducen a las personas para poder seguir aprendiendo. Pero ya de ahí en adelante depende de cada uno de nosotros poder fortalecernos y seguir investigando, ¿no? Y a ver qué podemos proponer también, ¿no? A seguir adelante con el aprendizaje que tenemos. Bien, no sé qué otra cosa más, compañeros. Yo creo que vamos cerrando ya. Sí, yo creo que ya vamos cerrando esto de la clase. Bien, entonces, si no hay otra pregunta más, entonces les recomiendo Licen. revisar el material, la plataforma. ¿Alguien me habla? Sí, Licen, buenas tardes. Va a disculpar que Ingrid, hacerle sí, una preguntita. dime, te escucho. Referente a la educación inicial que comentaba aquí la compañera Lía, si es que existe ¿Ya? alguna plataforma, quizás en Facebook, no sé, algún canal en YouTube donde nosotros quizás podamos acceder, por ejemplo, para adquirir canciones, rondas, si existe, ¿no? A nivel nacional. Esa es mi pregunta, por favor. Ya. De haber material hay. Una de las más, digamos, trabajadas es en el Arca Maranata, que es un centro de educación especial para sordos en Ribera Alta. El director de ese centro es sordo y es donde se han construido los documentos de educación bilingüe, ¿no? Han trabajado con lotas, ¿no? Han trabajado con material, digamos, como para niños, ¿no? Trabajan momentos, digamos, en los cuales se cuentan, lengua de señas y todo eso, y trabajan lo que tal vez es más importante, cómo enseñar a un niño sordo su propia lengua. Porque la mayoría de los niños sordos nacen de papás que escuchan. Entonces, los papás que escuchan no conocen la lengua de señas. Si el niño sordo necesita aprender la lengua de señas, entonces ahí es donde entra el profesor sordo, ¿no?
Y esos materiales que han ido produciendo, tanto ahí como en otros centros de educación, yo creo que se puede tal vez ubicar con estos centros, en el material que ellos han trabajado, lo que pueden tener las educadoras de ahí o los directores de esos centros. Desde el Ministerio de Educación hay algunos manuales de educación. Te pediría un favor, Ingrid, que me escribas al WhatsApp y me hagas esa lista pregunta y me hagas el recuerdo para que yo mediante el internet pueda buscar, que hay los links, puedas rebotar la información o al grupo en todo caso, y también, no sé, digamos, te pueda tal vez dar incluso los contactos, ¿no? Si tú vives acá, digamos, en otros departamentos, el contacto con algún centro, digamos, en el cual tú puedas averiguar, digamos, el material que puedan tener. Ya dicen gracias. Ya, más ingresos a ti. Listo, Alodia dice, este jueves muy bueno, pero mi preocupación es aprenderlo, si realmente es necesario en todos los colegios están sordos. Ya están empezando a aparecer, ¿no? Siempre han habido, pero han estado ocultos tal vez. Ustedes están iniciando. Les animo, que como hemos iniciado, hay que seguir para adelante, ¿no? Entonces, sigamos aprendiendo, compañeros, ustedes son un tesoro nacional ahora. Y desde donde ustedes estén, van a replicar esto que están aprendiendo. Y les digo, o sea, ya no somos solamente un grupito, es más gente aprendiendo, más gente replicando, ¿no? Y Dios quiera que a futuro hayan personas sordas en esta posición, hablándoles a ustedes y dándoles este curso, ¿no? Virtual, dándoles muchas más cosas, que es lo que necesitamos. Bien, entonces, les agradezco mucho a todos ustedes y nos vemos el día jueves, ¿no? No se olviden de 4 a 6 la sesión de WhatsApp y luego a fin de semana ya podemos ir viendo la evaluación y todo eso. ¿Sí? Un gusto haber podido compartir con todos ustedes en esta tarde. Les vaya muy bonito y nos vemos hasta el jueves. ¿No? Nos vemos el jueves. Gracias, hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, compañeros.